Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su canal. Suscríbanse y denle la campanita para que lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que tan amablemente pasan a visitar mi página Maestros Paquitonali. Ahí van a encontrar estrategias, actividades de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Hoy vamos a ver la expresión estética. La expresión estética es considerada como la variante comunicativa que tienen los seres humanos para expresar emociones, sentimientos, representar el mundo y explicarlo mediante la literatura, la música, las artes plásticas, escénicas. La apreciación de estas manifestaciones forman parte de la expresión estética y con ella los niños y las niñas pueden crear, explorar, imaginar, inventar, reconocer y cambiar sus emociones e ideas. Eisner plantea que la expresión estética es un modo de activar la sensibilidad, de vivificar lo concreto, la visión del mundo en el momento. Se puede criticar la sociedad, se transporta al mundo de la fantasía y el sueño. Se resalta lo aparentemente trivial de la experiencia humana. Se produce afición mediante su poder de impactar en las emociones que generan cohesión entre los hombres. En el contexto indígenas, las expresiones estéticas responden a prácticas socioculturales, entre ellas los rituales que ordenan y mantienen el funcionamiento de la comunidad y significan una cosmovisión determinada en la que el pensamiento filosófico, lógico, metafórico, social, imaginativo, crítico, interrogativo, soporta y da sentido a la cohesión social de los grupos. Por ello es necesario destacar que, a diferencia de la valoración estética desde una perspectiva occidental y moderna, que resalta la creatividad relacionada con lo mercantil de las producciones indígenas, se valora la intervención de estas expresiones por su tendencia a reafirmar la existencia y la continuidad y conservación de la cosmovisión. La creatividad es fundamental para las expresiones que se orientan sobre todo una función social, aunque puede estar presente un aspecto mercantil. Respecto al contexto indígena, autores como Camacho y Jurado consideran que la expresión estética refiere manifestaciones mediante las cuales se revelan un lenguaje y una comunicación simbólica. El hombre mantiene con las deidades los antepasados y la naturaleza mediante el goce de la experiencia, los escenarios rituales y la vida cotidiana en las comunidades. Generalmente la creación e imaginación se asocian con elementos esenciales de la expresión estética. Y si bien esto es cierto, lo es también el hecho de que en las matemáticas, la ciencia, la historia, el lenguaje y las tecnologías, tanto en la producción como en su uso, existe un margen para la creatividad. Estas disciplinas necesitan del ingenio para resolver los problemas que requieren innovar o crear en la sociedad. La expresión estética tiene dos formas propias de expresión y apreciación. Se entiende por expresión la posibilidad y necesidad que tienen los niños de mantener por medio del arte, a través de la palabra oral o escrita, la práctica puesta en escena, la música, la danza, sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, sus sensaciones, movimientos, creaciones y pensamientos acerca de lo que acontece en su vida cotidiana en las comunidades y en sus contextos donde cada niño y cada niña viven ahí. Lo que imaginan en cuanto a la apreciación, Aceboni la define como la toma de contacto desde lo perceptivo para arribar a lo conceptual, sin descuidar
consolidar lo actitudinal con producciones artísticas de diversa índole u origen. Sin embargo, en el arte como tal implica lo simbólico, lo representativo y lo onírico. El percibir una poesía, oír música, observar imágenes plásticas son modos de acercamiento a lo artístico y a su comprensión e interpretación y posibles aprendizajes en el medio indígena. Se genera una gran diversidad de expresiones culturales a partir de las cuales el niño construye un conocimiento específico relativo a lo artístico, al observar, participar en ellas. Ejemplo, en estas expresiones son las siguientes: la danza, entendida como un acto protagónico que involucra una serie de movimientos coordinados bajo cierta lógica simbólica espacial que se acompaña de vestimenta y objetos significativos o rituales en las comunidades. La música, como lenguaje no verbal con discursos metódicos propios o resignificados, que son un elemento de comunicación con lo sagrado, vehículo de oraciones, claves para anunciar un momento ritual en un conocimiento que integra además la construcción de una dotación instrumental variada. La pintura, plasmada principalmente en la decoración de vasijas, papel amate o en cuerpos murales, etc. Los tejidos bordados a través de los cuales se representan figuras antropomorfas, zoomorfas, geométricas que simbolizan una estrecha relación con la naturaleza, y para la elaboración se fabrican y se utilizan en algunos casos pigmentos naturales, hilos y telares. La escultura, producción alfarera tallada en piedra, madera, jícaras, fabricación de utensilios ornamentales para el uso de labores cotidianas o como objetos rituales. La literatura, expresada fundamentalmente en la tradición oral de los pueblos, manifestada en cuentos, rondas, rimas, narraciones, leyendas que explican un origen, un sentido comunitario y sustentan junto con la vida cotidiana la cohesión comunitaria. Todas estas prácticas que expresan significan un acervo simbólico compartido, una visión estructurada del universo basada en un pensamiento filosófico, social e imaginativo, que tienen que ver con un conjunto de figuras míticas representadas en las prácticas rituales que organiza el mundo sacro y profano de su estructura social. Dichas acciones definen lo que es el individuo, su pueblo, su relación con los aspectos naturales creados por la acción del ser humano. De esta manera se interrelaciona socialmente y se introduce a los niños y a las niñas en las prácticas culturales descritas, las cuales implican una constante actividad física, social e intelectual. Les proporcionan infinidad de oportunidades en la construcción de significados y conocimientos que es necesario aprovechar para potencializar su formación hacia una expresión estética apreciada todo lo que le rodea y enriqueciendo el conocimiento que tienen en ellos mismos y del mundo inmediato. Por ejemplo, involucrarse en la manipulación de barro, mirar cómo se transforma la madera a partir de ciertas técnicas, observar la combinación de colores a través de los telares y los objetos creados en Shakira, presenciar los movimientos del cuerpo de las danzas, apreciar los sonidos silenciosos de cantos y géneros musicales. Todas estas experiencias de la comunidad aporta a los niños y las niñas deben ser aprovechadas por los docentes con el fin de favorecer la construcción de nuevas experiencias relacionadas con la expresión estética.
El ser humano desde los primeros meses de vida juega un papel muy importante. Se siente el ritmo de su cuerpo, diferencia sonidos y texturas, centra su atención visual y auditiva en objetos coloridos y sonoros, reacciona emocionalmente a la música y canto y expresa a través del llanto, la risa, el cuerpo y la voz. Los niños pequeños comienzan a expresar a través de su lenguaje como el corporal, la música y el plástico, solo con algún miembro de su familia más cercana. Mueven su cuerpo representando animales, bailan, cantan, hacen trazos de color en las paredes o con una vara en la arena o tierra. Al principio, los movimientos serán de un lado a otro y podrían llegar a ser en este periodo de edad hasta circulares o rectílicos. Dibujar, pintar, crear figuras de barro, tocar el pandero en las bandas, etc. En este sentido, el niño desarrolla un conjunto de habilidades, por ejemplo, para realizar un trazo, moverse en una danza mediante el desplazamiento del cuerpo, el desarrollo de su motricidad fina y gruesa. Es fundamental que este se logra a través del movimiento que realiza al saltar, caminar, subir, bajar, arrastrarse, bailar, apretar, jalar, etc. En la elaboración de un gráfico o la interpretación de una danza también es muy importante el reconocimiento de las partes de su cuerpo, sentir, advertir sus dimensiones de peso y demás características. Son formas de expresión, alegría, tristeza, satisfacción y su ubicación respecto de algo o alguien, arriba, abajo, adentro, afuera. En cualquier caso, el infante requiere desarrollar sus sentidos, lo cual le permite distinguir formas, texturas, colores, tamaños, olores, entre otros elementos, para luego ordenar o seriar. Asimismo, es necesario que vaya adquiriendo nociones de tiempo por medio de expresiones como después, luego, ahora, pronto, ayer, mañana, de manera lúdica pero sistemática. Con ello se apoya el desarrollo del pensamiento creativo, crítico, socioemocional, lo que proporciona la aceptación de ellos mismos y de otros, con sus posibilidades, sus límites que se vinculan al contexto sociocultural, es decir, en donde viven los niños y las niñas en su comunidad. Por eso es muy importante. Al trabajar la expresión estética, el docente tiene que orientar, dejando en libertad al niño, es decir, debe estimular su participación sin ponerle límites y su creatividad e imaginación desde el silencio hasta el bullicio, desde la elección de colores hasta las formas de iluminar, desde el movimiento más fino hasta empezar a bailar. Por ejemplo, al dibujar manzanas, el menor las pinta de color que se asemeja a la magenta, intenso o de cualquier otro. El maestro no debe decirle que las pinte de color rojo porque las manzanas son rojas. El niño ha visto que hay manzanas rojas de tono intenso o suave, verdes, amarillas, y en ese momento él puede crear una magenta de otro color, es decir, cómo hacerlo para que exprese libremente su creatividad. Bueno, es muy importante la participación de los niños y las niñas en lo estético. Por eso hay que evitar las críticas y las imposiciones de patrones de belleza. Es necesario dejar que expresen libremente, que actúen espontáneamente, que utilicen su expresión como forma de comunicación creativa propia de sus sentidos. Dejarlos hacer,
que se refuercen su amor propio, su autoestima, su autonomía